Nuevamente, buenas noches para todos. Bienvenidos pues a esta ya la tercera sesión sincrónica de la competencia de estadística. Vamos a seguir repasando el día de hoy nuestra unidad de conocimiento que se llama la estadística en la unidad productiva. Y en la sesión anterior habíamos visto la información, los diferentes tipos de información y digamos que algunas partes de cómo se hace para recopilar y este marco normativo de la ley colombiana, que pues básicamente es el que regula el tratamiento de datos en nuestro país. Y habíamos recibido también un aporte muy significativo de uno de nuestros compañeros que nos había dicho que la ley 2335 de 2023 se adiciona pues a estas y es aquella pues que ya regula el tema normativo. Ya ustedes también recibieron a través del chat de WhatsApp las diferentes normas. Y entonces el día de hoy vamos a continuar revisando ya como tal por la parte de estadística. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar hablando de eh, qué es la estadística. Y pues, básicamente, como vemos ahí en pantalla, la estadística tiene la particularidad de ser útil en una multitud de disciplinas y profesiones, puesto que el análisis de la información recolectada se constituye como una actividad ligada a cualquier razonamiento lógico del ser humano. Entonces, miren que primero comenzamos viendo el ciclo de adquisición de la información, ¿no? Elemento vital en la gestión y toma de decisiones, y ya la estadística es la encargada del diseño de esos sistemas o metodologías que faciliten no solamente el proceso de recopilación, sino fundamentalmente el análisis, el procesamiento, la compilación, la interpretación de esos datos, con el objetivo de obtener conclusiones eh, o a partir de ellos poder predecir situaciones, tomar decisiones asertivas. Sobre todo, la estadística no es nada, no es sino un montón de números y un montón de gráficas y un montón de cifras. Sí, todo esto a nosotros no nos permite precisamente pues tomar decisiones asertivas, como ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior, para que nuestra unidad productiva agroempresarial pues vaya por un mejor camino en el contexto pues de nuestra formación, ¿no? En términos generales, la estadística obviamente lo que nos permite a nosotros es precisamente eh, tener esa capacidad de toma de decisiones. Y miren ustedes, todas las áreas sociales y económicas se benefician en mayor o menor medida de la estadística, ¿no? Esta es una ciencia básica que impacta muchos campos, pues otorga ventajas en cuanto a productividad o eficiencia, así como en el sistema de registro histórico de datos para prever situaciones relevantes y problemáticas futuras. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la estadística? ¿No? Entonces, el primero es conocer las características de una población objetivo. Conocer las características de esa población objetivo. Ya lo habíamos visto también en la actividad de matemáticas. Recuerden ustedes que en esa actividad del DANE nos preguntábamos también por una caracterización de la población colombiana: dónde vivimos, cuántos somos, cómo está distribuida la población dentro del país, etcétera, etcétera. Entonces, miren que objetivo número uno, conocer características de esa población objetivo. Objetivo número dos, estudiar todo tipo de eventos, ¿no? Todos los eventos pueden ser eh, estudiados desde una óptica estadística,
incluso tomó esto aún mayor relevancia cuando nos empezamos a dar cuenta del tema de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Toda la física cuántica eh, está basada en modelos estadísticos, precisamente pues por unas peculiaridades, ¿no? Unas particularidades y propiedades de las partículas fundamentales que solamente son, pues, se permiten estudiar a través de esos modelos de variables estadísticas. Entonces, miren ustedes que a través de la evaluación de la relación entre dos o más variables, ¿no? Yo puedo encontrar funciones que asocien esas variables y, ¿no? Si esa misma función se cumple o no se cumple por parte de la competencia. ¿Listo? El tercer objetivo es aportar contenido suficiente para que se tomen decisiones asertivas a partir de, obviamente, la información recolectada. Por eso también es importantísimo que esas fuentes de recopilación de la información sean confiables. Posteriormente, pues, efectuar interpretaciones según datos recolectados de la muestra. Y finalmente, aportar a la aplicación de metodologías de análisis, eh, bien sea de otros oficios o profesiones, o en nuestro caso, de la unidad productiva agroempresarial. Entonces, la estadística se clasifica en dos macroórdenes. Una que es la estadística descriptiva, es decir, para eventos presentes, estamos describiendo el presente a medida que sucede a partir de los datos que se recopilan. Esto se ve mucho, por ejemplo, en indicadores económicos, eh, cuando se empiezan a recopilar todos estos indicadores económicos y nosotros vemos, por ejemplo, una gráfica de variación del precio del dólar en Colombia. Entonces, variación, precio, dólar, Colombia, 6 meses. Entonces, miren ustedes, esta es básicamente eh, una estadística descriptiva. Aquí estamos viendo una gráfica de gran parte del pasado, pero esto también nos ayuda a nosotros a ver cómo es el comportamiento de ese precio del dólar en los últimos 90 días. ¿Listo? Y está la estadística inferencial, que como su nombre lo indica, la idea es tratar de predecir eventos futuros. Entonces, aquí en esta gráfica no aparece, pero seguramente ya también a partir de la estadística inferencial hay unas correlaciones que hacen con los puntos de variabilidad de este dólar, aunque ese juego con la estadística inferencial es complejo, ¿no? De hecho, quienes tienen gran éxito de pronto con el tema de la estadística inferencial, pues ganan grandes sumas de dinero por ello, ¿no? Porque son capaces de predecir de pronto eventos futuros con cierto grado, pues, de fiabilidad. Pero hay casos, como por ejemplo cuando sucedió la pandemia del COVID-19, que pues nadie fue capaz de predecir que de pronto se iba a suceder un evento como el que vivimos nosotros en el año 2020. Entonces, todo eso también dio por el suelo con todos los modelos de estadística inferencial, porque pues hay eventos eh, que son disruptivos para ese tipo de estadística que nadie los puede predecir y que básicamente pues dan al traste con esos modelos de estadística inferencial. Entonces miren que aquí tenemos unas definiciones, ¿no? Que les voy a compartir ahí al chat de WhatsApp. Vamos a tomar aquí el respectivo pantallazo y se las comparto a través de nuestro chat de WhatsApp. Listo. Ahí se los envié. Bien, entonces siempre hablamos de variables. Desde ecuaciones hemos estado hablando de variables, pero en términos estadísticos hay dos tipos de variables que tenemos que conocer. Entonces son las variables cualitativas
y las variables cuantitativas. Esos son los dos tipos de variables que existen en estadística. ¿Qué son las cualitativas? Entonces, miren acá. Dice, su naturaleza les impide ser medidas con números, por lo que son atributos, ¿no? Que se estiman o se definen mediante palabras, términos, adjetivos, etcétera. Y las cuantitativas, ¿no? Cantidad, cuántos, cualidades, adjetivos, ¿no? Atributos. Entonces, cuantitativas tienen la particularidad de poder medirse y por lo tanto expresarse a través de números, ¿no? Cuantitativas. Dentro de esa clasificación de las variables, miren ustedes, hay cualitativas nominales, ordinales y binarias. Yo también le voy a tomar otro pantallazo aquí a estas variables, a este gráfico de las variables, y se los voy a compartir también por el chat de WhatsApp. Tipos de variables estadísticas. Bien, entonces vamos a ver qué es una variable cualitativa nominal. Entonces, miren ustedes, las nominales son aquellas que no obedecen a ningún tipo de orden, como las preferencias políticas o religiosas, el color de cabello, el género, etcétera, etcétera. Las ordinales son las que tienen jerarquía. Miren ustedes que aquí nominal no tienen jerarquía. Ordinal corresponden a una jerarquía, por ejemplo, niveles de satisfacción, muy satisfecho, ¿no? Satisfecho, poco satisfecho, que es el tipo, por ejemplo, de encuesta que nos ponen a nosotros a resolver cada vez que recurrimos a atención al cliente. Y las binarias son variables que solo puede tomar una de dos posibilidades. Y las más comunes son las preguntas que llevan sí o no. Entonces, nominales no tienen orden, ordinales tienen un orden jerárquico y binarias sí o no. Eso es todo. Tenemos entonces las cuantitativas y dentro de las cuantitativas tenemos las variables discretas, que son las que se pueden describir solamente pues con números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4 solamente. Por ejemplo, ahí está la cantidad de personas que están asistiendo en este momento a la formación, que en el caso del registro, siendo las 7:13 de la noche, pues son 11 personas. Es un número entero. Y las continuas son valores que puede tomar, ¿no? Este tipo de variables que involucran una infinidad de intervalos que van más allá de los números enteros. Por ejemplo, porcentajes, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, es una variable continua, ¿no? Miren ustedes que esto está lleno de intervalos acá, estas montañitas la hacen una variable continua, porque el precio del dólar, miren aquí, el 9 de abril estábamos a 4.416, tenemos un pico alto ahí, y el día de hoy, perdón, el día de ayer, el 21 de mayo, llegamos a estar a 4.169, ¿no? Ha habido una variación grande en estos últimos días. Miren acá, aquí pasamos también de el 3 de abril, llegamos a estar más bajitos, ¿no? Nos pegamos una disparada aquí como en cuestión de 6 días y volvemos al tema de que el precio, por ejemplo, la volatilidad del precio del dólar, según esta gráfica y según pues lo que estadísticamente se le ha venido haciendo seguimiento, en este término de estos 2 meses ha tenido pues una variabilidad grande. Eso es una variable continua, ¿listo? Miren que está llena de intervalos, no es un número entero, miren que esto tiene también decimales y pues por eso se representa con esa curva quebrada. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud, muchachos? No, señor, ninguna. Perfecto. Vamos a seguir entonces con el tema del muestreo. El muestreo es una técnica estadística para realizar estudios y
requiere un proceso cuidadoso de elección y selección de individuos o fenómenos para evaluar. Por limitaciones de recursos, tiempo y personal, suele ser inviable que se trabaje con la totalidad de una población para identificar comportamientos o preferencias. Entonces es muy duro, por ejemplo, en un censo, aquí en Colombia, que somos alrededor de 50 millones de personas, pues hacerle el censo a cada uno de los 50 millones de personajes que habitamos este país. Por lo tanto, esta parte del muestreo, ¿no? No se refiere a otra cosa, sino a tomar esos individuos, hacer una elección y selección de esos individuos que queremos censar, y en ese orden de ideas, pues se toma esa muestra representativa y con ella se hacen cálculos estadísticos para inferir que eso aplica a toda la población colombiana, es decir, a los 50 millones de personas que habitamos este territorio. ¿Listo? El muestreo funciona reduciendo la cantidad de personas a las cuales hay que indagar para luego proyectar los resultados a una población mayor. Y esto funciona como una metodología que hace más eficiente el trabajo, obteniendo resultados aceptables con un bajo margen de error. Esto es muy importante, ¿no? Obtener resultados aceptables con un bajo margen de error. El margen de error en toda encuesta es un factor que se tiene que dar, porque si no, entonces nosotros estamos diciendo básicamente mentiras, no sabemos cuál es el margen de error de ese proceso estadístico que hicieron, si el muestreo quedó bien hecho o no. Y pues lo que estamos haciendo es llevando a error, dando de pronto una información falsa que no es representativa para ese total de la población que se está tratando de estudiar. Néstor, adelante. Profe, pues ahí con respecto al muestreo, quisiera aportar algo ahí, que el muestreo pues se hace de acorde al tamaño de la población, o sea, para que sea representativo y cada elemento que yo quiera medir me va a representar un factor de expansión dentro de todo ese universo que estoy tomando la información. Entonces, y lo otro que es que estamos hablando de la inferencial es la misma que la predictiva, sí, es la misma, es el Sí, mismo concepto. inferencial, predictiva, claro, claro, es la misma, es cierto, sino que es que inferir quiere decir, pues también es un Sí, sinónimo señor. de predicción, ¿no? Claro, y esa estadística es violenta, o sea, este es uno de los procesos matemáticos, de hecho, por eso hoy en día también a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial le están tratando como de endilgar muchas tareas de estadística inferencial, eh, pues porque los procesos de esa estadística son una matemática muy violenta, muy profunda también, y que necesitan muchas veces supercomputadores, pues porque eso depende de millones de cálculos para poder alcanzar como esas cifras significativas también. Muchas gracias ahí, Néstor, por ese aporte. Entonces, miren ustedes que de lo que hablaba Néstor es lo que viene aquí a continuación, y es precisamente del tamaño de la muestra, ¿no? Si vamos a hacer muestreo, es decir, si vamos a tomar una muestra significativa del total de la población, pues elegir el tamaño de esa muestra es uno de los procesos fundamentales para yo poder tener niveles de confianza altos dentro de este ejercicio, y poder inferir a esa población universo, es decir, a toda la población completa, eh, los datos estadísticos que yo saque simplemente de tomar la estadística de esa población muestra, ¿no? De ese poquito de la población, inferirlo a todo el resto de la población. Entonces, miren ustedes que aquí entran términos como población o universo, ¿no? Del que hablábamos, que se refiere al total de individuos sobre los que se espera proyectar las conclusiones estadísticas que estamos sacando,
Por ejemplo, la población de un municipio, los estudiantes de un colegio, los trabajadores de la empresa agropecuaria, etcétera, etcétera. El nivel de confianza. Entonces, es un parámetro definido por el investigador con el que se determina qué tan preciso se quiere que sea el estudio. Y los valores utilizados con mayor frecuencia obedecen a un factor estimado presentado en esta tabla. Miren que la idea es que ese nivel de confianza, ¿no?, fluctúe entre el 90 y el, pues, 99%, que es el mejor de todos. Y dentro de nuestra ecuación vamos a utilizar este puntuación estándar Z, que son estos índices. Miren ustedes acá: nivel de confianza, variación de índices, que ya vamos a ver más adelante cómo es que estos números se ingresan dentro de la ecuación para poder tener estos niveles de confianza que vemos aquí. Tenemos también margen de error, que mide el rango de tolerancia que diferencia el resultado obtenido de la muestra en comparación con el total de la población. Y, por ejemplo, un margen de error del 5% implica que si el resultado de un estudio de una estatura promedio de las personas muestra que es un 80, este indicador en la población oscila entre 1,71 y 1,89, es decir, 5% menor o 5% mayor. Entonces, miren ustedes que esto quiere decir que hay una variabilidad grande de solamente un 5% cuando yo tengo un margen de error con respecto, por ejemplo, a la altura, ¿no? No es lo mismo alguien de casi 1,90 a alguien de casi 1,70. Veo que Marcela me estaba levantando la mano. Adelante, por Disculpe, favor. no te entendí lo anterior de los de nivel de confianza. Sí. Ah, Me bueno. perdí. No, no, es que nos estamos adelantando. Mira que es que aquí más adelante está esta ecuación para estimar el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, dice aquí: el nivel de confianza es un parámetro definido por el investigador. Ese parámetro definido por el investigador, mire que oscila entre el 90 y el 99%. Y entonces, tenemos esta puntuación estándar, este Z, que se traduce en, digamos, estos números decimales, que más adelante vamos a tener que reemplazar nosotros aquí en esta ecuación para poder encontrar precisamente cuál es la población de muestra que yo necesito tomar para que el nivel de confianza de mi muestra estadística sea o del 90 o del 95 o del 99%. O sea, estos números para el 90%, ¿no?, mi puntuación estándar tiene que ser de 1,645. ¿Dónde reemplazo eso? Aquí en esta ecuación, donde está la Z. Eso es. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace. Por eso, así como tan abstracto, puede que no lo entendamos, ¿no? Pero la idea es que estos parámetros que vamos a ir dando aquí sean los que yo venga y reemplace finalmente en la ecuación del tamaño de muestra. ¿Sí me hago entender? Sí, instructor. Listo, Marcela, muchas gracias. Entonces, bueno, habíamos visto el margen de error, ¿no?, del 5% aproximadamente. Vemos también aquí probabilidad de éxito. Entonces, este indicador puede tomarse de otros estudios previos relacionados. Si no existe ninguna noción al respecto, se deduce que la probabilidad de éxito y de fracaso son equivalentes, es decir, 50%. Entonces, casi siempre se utiliza es este 50%, a no ser que yo tenga antecedentes de estudios similares y pues yo ya sepa que ese nivel de confianza, perdón, esa probabilidad de éxito con respecto al estudio es mayor del 50 o menor del 50. Pues ya menor del 50, ¿cierto? No, la verdad es que no es aceptable.
Y vemos aquí también esta parte de probabilidad de fracaso. Probabilidad de fracaso dice, al igual que el indicador anterior, obedece a evidencia de estudios previos y la suma de la probabilidad de éxito más la de fracaso debe ser igual al 100%. Así pues, la probabilidad de fracaso será igual al 100% menos la probabilidad de éxito, o sea que, ¿no? Siendo este el indicador Q, es 1 menos P, ¿no? Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, y aquí aparecen también en nuestra ecuación de medición del tamaño de la muestra. Es que voy a colocarlo aquí un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. De hecho, les voy a enviar también este pantallazo. Está. Entonces, esta es la ecuación para estimar el tamaño de muestra. Ahí de pronto en el WhatsApp lo ven ustedes un poquito más grande, más clarito. A ver si puedo abrir esta imagen más grande. Bueno, entonces, ¿qué dice? Sí, efectivamente, no la puedo abrir más grande. ¿Qué dice entonces el primer término, no? Entonces, para estimar el tamaño de muestra n minúscula, tengo n mayúscula, recuerden ustedes, población o universo, mírenlo acá, es esta primera n, por z a la 2, z a la 2 es el nivel de confianza, miren acá, que dependiendo de este nivel de confianza que yo elija, pues lo tengo que reemplazar precisamente por uno de estos índices, que era lo que le estaba yo explicando a Marcela. Después, probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso, ¿no? Por Euler al cuadrado, perdón, sobre Euler al cuadrado. Todo esto es sobre Euler al cuadrado. Aquí falta la rayita de la división. Por la muestra del universo menos 1 más z al cuadrado, recuerden, nivel de confianza al cuadrado, por probabilidad de éxito, por probabilidad de fracaso. Entonces, miren que aquí tenemos un caso de ejemplo donde ya va a ir como quedando un poquito más claro toda esta carreta tan larga, tan enredada. Y dice aquí, miren ustedes, con cada uno de los elementos descritos previamente, sigue la determinación del tamaño de la muestra y para hacerlo solo hace falta hacer el uso de la misma. Entonces, ejemplo, si se espera determinar el peso promedio del ganado poseído por una unidad productiva pecuaria que cuenta con 2.000 especímenes. 2.000 especímenes, miren ustedes. Entonces, 2.000 sería la población universo. Aquí está, miren, es la N mayúscula. Por eso, miren que si miramos aquí abajo, el primer término es 2.000. Después, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, segundo término, 95%. Entonces, si el nivel de confianza es del 95%, el segundo término tiene que ser 1.96. Y efectivamente, miren que aquí lo vemos elevado al cuadrado, ¿no? Que es z elevado al cuadrado. Entonces, probabilidad de éxito, 50%, probabilidad de fracaso, otro 50%. Entonces, por eso queda aquí, ¿no? 0.5 por 0.5. Y me dicen que tiene que tener un margen de error del 5%. Margen de error del 5%. Margen de error es esta E. Margen de error es esta E. Entonces, miren que dividido entre la E al cuadrado, que es el margen de error, ¿no? Es el 5%, por eso está aquí 0.05 elevado al cuadrado, por, sigue la fórmula n-1, n, recordemos, 2.000, que es
la cantidad total de especímenes, 2000 menos 1, más, entonces según la fórmula, vuelve y juega z al cuadrado, ¿no? Z al cuadrado es 1.96 por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso, 0.5 por 0.5. Entonces, miren ustedes acá, si el total de esa finca son 2000 especímenes, entonces el tamaño de muestra significativo que yo debo tomar para poder saber si cuál es el peso promedio de ese ganado con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, tienen que ser aproximadamente 323 reses, ¿cierto? ¿Por qué 323? Volvemos a lo que habíamos hablado también en ejercicios anteriores. Como estamos hablando de seres vivos, pues yo no puedo tomar 0.4 res, ¿no? Menos de media res para poder medir, eh, Le para mocha las poder medir el patas. promedio. No, no. Entonces, mire que siempre se aproxima al número siguiente, al número entero mayor siguiente, y pues por eso son 323 reses. ¿Listo? Dice acá, con el desarrollo de esta ecuación se puede determinar que el tamaño de la muestra que cumple con los criterios del investigador es de 323 reses. El valor se debe aproximar al número entero siguiente, pues no es posible pesar una fracción del animal, ¿no? Porque les habíamos, lo que habíamos hablado. Entonces, hay una formalidad estadística que dice que estimar la muestra, determinar esas variables y aplicar las metodologías apropiadas permite dotar de formalidad el ejercicio estadístico de tal manera que los resultados obtenidos se puedan interpretar de manera adecuada y con las expectativas de consecución esperadas. ¿Listo? Y lo mismo, hay una tolerancia al margen de error. Vuelven y lo repiten aquí como esta ecuación. Ahí sí la ponen como un poquito más grande. Y esa tolerancia al error dice que con el desarrollo de la ecuación se puede determinar que el tamaño de la muestra que cumple con los criterios del investigador es de 323 reses y vuelven y nos repiten que el valor se debe aproximar al número siguiente entero, pues porque no es posible pesar menos de media vaca, ¿no? O sea que aquí mire que tenemos también unas redundancias en el diseño de este material, pero lo más importante es que dentro del ejercicio que enviamos, miren ustedes aquí, ¿no? Ustedes sepan que cuando yo estoy leyendo un caso de ejemplo de estos, estas letras, ¿qué significan? Entonces, les voy a enviar también al WhatsApp cada uno de estos significados, ¿listo? ¿Qué significa la N? Se los voy a enviar. N. El nivel de confianza. Les voy a enviar ahí las fotos del nivel de confianza. Recuerden que ese nivel de confianza es Z, ¿no? Nivel de confianza. Y dice puntuación estándar. Listo. Puntuación estándar. Z mayúscula. El margen de error. Recuerden que el margen de error, 50 y 50. Perdón, margen de error, el 5%. No 50 y 50. El 50 y 50 es probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Ese sí es el 50 y 50. Y probabilidad de fracaso.
Ahí se fueron. Bien. Entonces, finalmente llegamos a estos métodos de recolección de datos, aquí dentro del material de apoyo. Vamos a ver varios métodos de recolección de datos estándar que se utilizan precisamente cuando se realizan estudios de cualquier naturaleza. Es muy importante elegir un método de recolección de datos adecuado, pues toda vez que si no escogemos eso, pues obviamente va a haber desaprovechamiento de recursos, un manejo inadecuado del tiempo y obviamente todo este tipo de decisiones pues van a influir en que la calidad de los datos recopilados no me sirvan para tomar ese tipo de decisiones asertivas pues que yo necesito para mi unidad productiva. Entonces, miren ustedes acá, tenemos una serie de elementos clave para tomar esa decisión de cuál es el método, el mejor método para hacer la recolección de los datos para nuestro proceso investigativo. Entonces, primero, ¿cuál es la naturaleza del estudio? Entonces, yo primero tengo que saber si la naturaleza del estudio es cualitativa, es decir, yo solamente quiero adquirir información que se puede describir a través de características, de adjetivos, o cuantitativa si es de carácter numérico, o puede ser las dos, puede ser mixta también. Ejemplo, entonces miren ustedes ahí, un cuestionario es apropiado para la recolección de datos cuantitativos, mientras que una entrevista suele ser más efectiva para recolectar los datos cualitativos. Entonces, primero, naturaleza del estudio. Segundo, cuál es el objeto o la hipótesis de la investigación. Entonces, obviamente yo tengo que saber cuál es la problemática, formular una hipótesis, es decir, tratar de encontrar una solución probable a ese problema. Y eso también me permite a mí hacer un acercamiento a esos instrumentos de recolección de información. Entonces, se supone que los datos recolectados influyen en la validación o cuestionamiento de la problemática presentada, pues toda información, ¿no?, ejerce un objetivo sobre la totalidad del estudio. El tercero es los recursos disponibles, de qué recursos dispongo yo, cuáles tengo yo a mi alcance. En una labor investigativa, eso implica tiempo, capital humano, ¿no? Etcétera, etcétera, capital monetario también. Y según la metodología aplicada, estos recursos pueden llegar a variar. Sin embargo, para obtener resultados efectivos, es preciso respetar cuál es el método más idóneo. Y si los recursos son muy limitados, obviamente hay que optar por uno que tenga una relación costo-beneficio mayor, pues para todos los investigadores. Finalmente, esto también es un esfuerzo de trabajo en equipo. En el proceso de recolección de la información es de suma importancia organizar, delegar y estructurar funciones dentro del equipo de trabajo, ya que esos elementos, ese tipo de organización permite disminuir costos, fijar objetivos y contribuye en el perfeccionamiento de los resultados. Es decir, yo obtengo una información más útil todavía para poder seguir tomando decisiones asertivas. ¿Listo? Entonces, primer método de recolección de datos. El primero que nosotros aprendemos es la observación. Entonces, les voy a compartir a ustedes aquí este pantallazo de la definición de metodología de recolección de información, observación.
Dice, la aplicación de la observación como metodología en el campo investigativo obviamente es una de las más utilizadas y el beneficio es que se puede hacer de manera individual, no requiere un grupo de expertos tampoco. Esta individualidad también permite que los resultados obtenidos dentro de la investigación sean más homogéneos, puesto que simplifica distorsiones generadas por la pluralidad de opiniones. Es flexible y se puede aplicar en cualquier campo o entorno y por su facilidad de aplicación permite economizar recursos, ¿cierto? Simplemente es, miren ustedes, tener una lista de chequeo y observar características precisas que sean objeto de estudio eh, dentro de ese proyecto que yo estoy tratando de llevar a cabo. Entonces, con relación a la observación, como método de recolección de datos, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos clave. Entonces, miren ustedes. Primero, implementación de la observación. Se puede implementar en diferentes fases de una investigación, ya sea en el planteamiento de la problemática a analizar o como una verificación de esas hipótesis determinadas. Entonces, ¿no? Aquí, paso 1 para implementar la observación. Listo. Ejemplo de uso dice aquí, si su funcionario detecta comportamientos inusuales en algunos de los equipos de una manada, puede esto inducirlo a cuestionarse si esto es generado por alguna irregularidad o dificultad en la salud, siguiendo pues el tema pecuario. Entonces, ejemplo de uso de la observación. Tercero, aproximación a las problemáticas. Entonces, en un contexto posterior, la observación se aplicaría como un elemento para la aproximación a una problemática, generando así un posible diagnóstico, simplemente pues observando, ¿no? Paso 3. Paso 4, la observación como base en la toma de decisiones. Entonces, continuando con el ejemplo, en este punto se consultará con un experto en el tema y a partir de un estudio minucioso de un número de animales involucrados, mire que ahí es donde estamos haciendo también muestreo, se determine si existen patologías comunes o solo hay casos aislados que no constituyen un problema serio. Está, paso 4. Bien. Paso 5. La información debe ser evaluada, obviamente. Finalmente, por medio de la recolección de datos, se pueden extraer criterios a partir de la información evaluada, soportados en la validez y fiabilidad de esta, permitiendo generar conclusiones de la evaluación de la muestra solamente con la observación. Paso 5. Observación. Y por último, de la observación al diagnóstico, ¿no? Dice, finalmente, en esta fase se presentaría un diagnóstico del grupo de animales estudiados y a partir de lo verificado se debe identificar cuál es el paso a seguir. Observación, diagnóstico. Listo. Para que el observador aplique y desarrolle de manera correcta la metodología de la observación, se plantean las siguientes recomendaciones. Entonces, primero, identificar el objeto de estudio.
es decir, optimizar recursos, realizar una recolección de información idónea que aporte de manera objetiva a la investigación. Se deben establecer estrategias de observación para registrar de forma oportuna y precisa esos datos recolectados, utilizar herramientas adecuadas para que la observación siga un esquema concreto y repetible, además, que se pueda replicar en varias partes, determinar un cronograma de trabajo por medio del cual se definen funciones a realizar, y esto permite tener una actitud proactiva frente a cualquier contratiempo o circunstancia no esperada. Y finalmente, delegar funciones y establecer responsabilidades. Esto si la recolección de la información se realiza en un trabajo de equipo, ya que permite visualizar el objetivo planteado y verificar rutas alternativas para alcanzar las metas a corto y a mediano plazo. Entonces, también les voy a enviar, ¿no?, este esquema. Recomendaciones para la observación 1. Y, ahora sí. Y recomendaciones para la observación 2. Bien. Hay varias modalidades de observación, ¿no? De acuerdo pues a diferentes criterios. Entonces, miren ustedes, según los medios utilizados, hay una que es estructurada y no estructurada. La estructurada, es decir, una observación sistemática, concentrada o localizada, y su objetivo es identificar los aspectos relevantes a observar, y dicho observador utiliza métodos muy estructurados para la recolección de datos, y la no estructurada es global o flotante, y esto se aplica en campos muy amplios, ¿no? Pluralidad de situaciones, acontecimientos, y permite hacer un contacto rápido con el elemento a observar, y el observador utiliza métodos poco estructurados. Entonces, generalmente, según estos medios utilizados, aquí en la estructurada yo tengo una lista de chequeo que voy a seguir, es decir, ya sé que tengo que llegar a observar, voy anotando en esa lista de chequeo si se observa o no el fenómeno, y por eso es sistemática. Mientras que en la no estructurada, yo simplemente puedo llegar a observar un cultivo, por ejemplo, y tratar de determinar con la simple observación, frente a diferentes fenómenos que se estén dando dentro del cultivo, qué variables son las que voy a tratar de estudiar o voy a tratar de recopilar para poder determinar cuál es el estado de ese cultivo o por qué el cultivo se comporta de esa manera. Bien, hay otra que es según participación del observador, hay una que es participante. Entonces, el observador se involucra directamente con los individuos observados, hay interacción, y en ocasiones participa en la ejecución de alguna tarea conjunta, inicialmente entendiendo el medio para luego recurrir a sus recursos, a sus recuerdos, perdón, y generar la información. Este tipo de observación participante, por ejemplo, se utiliza mucho en las ciencias sociales, cuando investigadores sociales van e interactúan de pronto con tribus nativas, y tratan de determinar cuáles son las escalas jerárquicas sociales que tienen esas tribus. Ellos tienen generalmente interacción con estas personas, y como su definición lo indica, miren que hay participación activa en ejecuciones de tareas conjuntas. Entonces ellos se involucran dentro de la tribu, van y participan en diferentes actividades, y a partir de sus recuerdos y de sus memorias, ellos anotan y generan la información para el estudio. Y hay otra que es no participante, en donde el observador, ¿no?, es ajeno a los eventos que están sucediendo, y en este caso solo tiene un papel de espectador, ¿listo? Y la prioridad es captar y registrar la información.
el caso, por ejemplo, del cultivo que les decía, en donde simplemente yo me paro al lado de pronto del cultivo, ¿no? O en un sitio en donde yo pueda observar detenidamente, bien sea una fracción y muestra del cultivo o todo el cultivo, para poder determinar cuáles son las variables que están afectando el comportamiento. También hay una tipo de observación según aproximación al objeto. Hay una directa, es decir, el observador tiene contacto directo con el acontecimiento, ¿no? Con lo que está ocurriendo y obtiene esa información de primera mano. O la indirecta, en donde el suceso se genera a través de observaciones de otros espectadores y el investigador directamente no presencia el acontecimiento, pero él simplemente lo que hace es recopilar esa información y hacer la evaluación y el análisis de la misma. Y según el lugar, miren ustedes, hay observación en la vida real y hay información también de observación experimental, en donde yo ya empiezo a controlar unos medios, ¿no? Empiezo a controlar unas condiciones específicas, por ejemplo, en el laboratorio, en donde yo puedo controlar presión atmosférica, temperatura, etcétera, etcétera, de tal manera que trato de replicar lo que sucede en la vida real. Esa es la parte experimental. Les voy a compartir este esquema también de las modalidades de observación y seguimos. Miren ustedes que aquí llegamos a algo que nos suele suceder bastante, como en atención al cliente, ahora que está como tan de moda el tema también de las EPS, que es la entrevista. Eh, Esta es una de las formas de adquirir información también bastante óptima cuando yo trato de encontrar datos cualitativos, ¿listo? En su mayoría cualitativos, ya que esa fuente de información se centra en la opinión de las personas encuestadas y su eficacia no depende directamente de las opiniones recolectadas, sino de la justificación de esta. Por ejemplo, en este momento yo tengo aquí a la mano este esquema. Este esquema, voy a colocar aquí en la cámara para que ustedes lo vean. Este esquema, seguramente algunos de ustedes lo van a ver al revés, pero este esquema se llama el de la escala hedónica, ¿no? Este es un instrumento de recolección de datos eh, que se utiliza bastante cuando yo estoy haciendo pruebas en alimentos. Entonces, a las personas lo que se les hace es, se les da una muestra gratis del alimento, una muestra del alimento, eh, y se les entrega este papelito con esta escala hedónica, ¿no? Que va desde me gusta mucho hasta no me gusta nada, ¿sí? Y la estructura de este que tengo yo acá, miren ustedes, está entre sabor, textura, color, olor, ¿no? Y uno le puede colocar una parte aquí de observaciones o comentarios para que la gente complete ahí la entrevista. Y este, por ejemplo, lo habíamos hecho nosotros para una prueba de escala hedónica de un yogur de aguacate, de un experimento que estábamos haciendo en el centro. Entonces, miren ustedes que a través de ese tipo, es una entrevista directa con escala hedónica, recogemos las opiniones con respecto a los alimentos de las personas pues, que son objeto de estudio, ¿cierto? Que recibieron esa muestra gratis ahí del yogur de aguacate. Entonces, la entrevista obviamente tiene que tener unas características estructurales que también les voy a compartir por acá. Entonces dice acá, la entrevista
debe aplicarse a grupos de personas específicos y reducidos, dependiendo del tipo de información que se quiera indagar, y generalmente se aplica con preguntas abiertas y estas permiten profundizar y obtener más detalle de la información cualitativa. ¿Listo? Características de la entrevista 1. Bien, se diferencia también de la encuesta, puesto que esta se aplica para la recolección de información cuantitativa y esta información está conformada mayormente por preguntas cerradas y es aplicada por medio de listados estandarizados dirigidos a grandes grupos de personas. Y la entrevista está compuesta en su mayoría de veces por un factor social. Es así como siempre en su metodología se genera algún tipo de interacción donde existen dos o más tipos de implicados. Les voy a compartir estos. Entonces, los implicados en la entrevista suelen ser receptor y emisor. ¿Listo? Características de la entrevista 2. Y finalmente, la clasificación de la metodología surge de la forma en que se desarrolle esa interacción. Entonces, miren ustedes acá, hay entrevista estructurada, en donde hay un listado de preguntas establecidas e inmodificables. La semiestructurada, es decir, hay preguntas abiertas y hay preguntas pues que ya se encuentran dentro de un libreto estructuradas. O las no estructuradas, es decir, no cuenta con ninguna clase de libreto o guía o unas preguntas estandarizadas. Y entonces en estas no estructuradas existen las preguntas focalizadas, es decir, no cuenta con un guión, pero sí una temática en específico y pretenden obtener respuestas abiertas y espontáneas, o las no dirigidas o en profundidad, que permiten tocar distintos temas de interés sin ahondar en ninguna sección en concreto. ¿Listo? Tipos de entrevistas. ¿Sí ve? Bien, entonces dice aquí, para realizar de forma correcta la aplicación de la entrevista como herramienta de recolección de información, no solo es suficiente tener claridad de la información que se pretende obtener o fijar el tipo de población con la que se pretende trabajar, sino que la entrevista, como cualquier otra herramienta de recolección de información, demanda un proceso para su aplicación, obviamente también para su preparación y su estructura, que es de suma importancia reconocer y desarrollar. Entonces, miren ustedes aquí, tenemos pasos más comunes para desarrollar una entrevista. Este también. Este también les va a servir ahí para el trabajo. Entonces, primero, determinar la problemática a estudiar. Segundo, identificar la población. Tercero, planificar la entrevista, ¿no? Cómo va a ser el comienzo, el desarrollo y el cierre. Y finalmente, la obtención y el procesamiento de la información. Entonces, miren ustedes acá, afiance su saber en relación con la entrevista, explorando el documento de la entrevista con mucho cariño. Ya se los voy a pasar también al WhatsApp. La entrevista. Ya se los envío, muchachos. Ahora sí. Listo. Ahí lo ven ustedes en pantalla. Se los envío para que lo lean. Y finalizamos con la encuesta. La encuesta es una técnica de recolección de información utilizada principalmente para la investigación cuantitativa de uso frecuente
y se considera un instrumento útil en procesos de investigación porque permite adquirir distintos tipos de información de forma fácil, objetiva y directa. Entonces, aquí tenemos los criterios generales para poder entonces desarrollar una buena encuesta, que ya también se los voy a compartir a ustedes. Ahí está, tamaño de muestra, los beneficios y medios de la encuesta, ¿no? Ahí se ve. Entonces, una buena muestra, un grupo seleccionado se reconoce como muestra, ya vimos por qué. ¿Cuáles son sus beneficios? Su facilidad de aplicación, aceptación en diferentes proyectos y alcance a tipos de poblaciones que anteriormente no se tienen en cuenta. Y hoy en día se pueden aplicar estas encuestas de manera telefónica, por correo electrónico, por portales web, por llamada, etcétera, etcétera. Entonces, miren que los medios actuales también han permitido que la encuesta sea un medio de recopilación de información muy extendido. Dice aquí que cuáles son las principales posibilidades y limitaciones que presenta la encuesta. Entonces, posibilidad es de fácil aplicación y resulta ser mucho más económica que otros medios. Su limitación es que depende del factor social, ya que puede ser influida por el entorno, la cultura o las ideologías. Posibilidad, como método, facilita el abordaje de diferentes temáticas a investigar. La limitación es que la información puede ser subjetiva, puesto que la realidad se percibe a través del juicio de terceros, ¿no? Recordemos que estas encuestas pues también dependen de quién está recibiendo las preguntas. Permite abordar muestras considerables, lo que la hace un instrumento útil en investigaciones que pretenden abordar grandes poblaciones. Y la limitación es que las ayudas tecnológicas pueden generar influencia en la veracidad de la información y retrasos o contratiempos en la recolección y en el manejo de los datos. Se diligencia de manera no mínima posibilidad, ¿no? Lo que permite que las personas encuestadas puedan responder de forma más honesta. Y la limitación es que la aplicación de la herramienta de manera impersonal puede generar inconsistencias en la recolección de los datos. Finalmente, la última posibilidad es que su diseño permite generar análisis comparativos, este es bien importante, ya que facilita la evaluación de los resultados y la captación ordenada de la información. Por último, miren ustedes, tenemos el análisis de contenido y esta aplicación de esta metodología consiste en extraer y procesar datos esenciales para así generar nuevos conocimientos y requiere el uso principalmente de fuentes de información independientes de documentos anteriormente expuestos por otros expertos en un contexto social específico. En este análisis de contenido, entonces muchas veces aquí lo que hacemos es revisión bibliográfica, ¿no? Revisión bibliográfica, que es otro tipo pues de recolección de información y de investigación. ¿Qué pasa con ese análisis de contenidos? Genera una acción conjunta con algunas metodologías, entre ellas observación, derivado, que en ocasiones no es posible identificar todos los acontecimientos de una circunstancia específica. Y aquí vemos el cuadro de los tipos de análisis de contenido, que ya también se los voy a compartir. Regálenme un momento. Listo. Tipos de análisis de contenido. Entonces, según los objetivos, puede ser exploratorio, ¿no? Se utiliza cuando se pretende tratar un contenido de estudio por primera vez. Estamos explorando. El descriptivo,
parte de marcos teóricos ya establecidos y se utiliza cuando se pretenden reformular cambios en algún producto comunicacional o en algún producto en términos generales. Y el verificativo es comprobar si los supuestos investigativos de otros autores son contradictorios o verdaderos. Según fuentes de material primario, su análisis se genera a partir de textos o contenidos originales directamente construidos por los autores o secundarios en donde los textos o contenidos que se emplean en este análisis son generados de fuentes secundarias, es decir, pues no directamente de los autores. Según el diseño son horizontales, es decir, estos análisis utilizan recopilaciones de información amplias y surgen de diferentes autores. Los verticales, ¿no?, tienen una recopilación de información más reducida y vienen a tratar un elemento más específico en donde pues se hace un análisis no cuantitativo, donde algunos elementos como el contexto, la interacción y la contraposición toman mucha relevancia. Los transversales, es decir, este tipo de análisis se utiliza en recopilación de muestras textuales y parte de la confrontación de diferentes planteamientos relacionados con el mismo asunto. Y los longitudinales, que pretende identificar la evolución o el desarrollo de un aspecto específico, por ende, las bases de la información se derivan de diferentes momentos en el tiempo, ¿listo? Por eso son longitudinales. Y según parámetros de medición cuantitativos, volvemos al tema, ¿no? Análisis que puede ser cuantificada, medidas estadísticas, resultados numéricos de información recolectada, o cualitativos de índole descriptivo, datos recolectados, donde la información proporcionada parte de conclusiones de investigación o análisis de características que son generalmente no medibles. Ahí terminamos nosotros entonces la verificación de este contenido. Miren que acá hay una síntesis de lo visto. Se los voy a compartir este cuadro de texto también. Síntesis de la estadística. Les voy a compartir ahí el PDF. Y finalmente por acá hay una actividad didáctica que se llama Profundizando en Procesos Estadísticos, en donde ustedes pueden aquí interactuar con la plataforma. Ahí ven otra vez mi foto. Y en esta actividad didáctica ustedes encuentran unas preguntas de verdadero o falso, de acuerdo pues con lo que acabamos de ver en la parte de la estadística de esta unidad productiva. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿Se durmieron? Profe, ahí, claro, siempre la explicación es que practicar, pues. Sí, claro. Y yo les sugiero que ustedes comiencen ya a leer en la guía de aprendizaje. Bueno, nosotros tenemos pendiente hasta hoy esta actividad de reflexión que habíamos dejado. Recuerden ustedes, son estas tres preguntas: ¿cuál es la importancia del procesamiento de los datos? ¿Cuál es el objetivo del procesamiento de datos? ¿Por qué es importante la calidad de los datos? Ampliamos la entrega hasta hoy a medianoche de esas preguntas de reflexión. Y recuerden también que tenemos esta actividad de instrumento de recolección de datos. ¿Listo? Para la próxima formación
la idea es que ya visto pues el material de apoyo, comencemos a trabajar en este selección y recopilación de datos, vayan leyendo qué tenemos que hacer, ¿no? Miren, aquí están muy claras las recomendaciones y las orientaciones sobre cómo deben presentar el trabajo, cómo debe venir la portada, cómo debe venir la introducción y el desarrollo, las referencias en normas APA, séptima edición. Y pues finalizamos con este video que también ya lo explicaremos en su momento, ¿listo? Entonces, sugerencia, vayan revisando esta actividad de selección y recopilación de datos. Recuerden que estamos ya corriendo con esta actividad de instrumento de recolección de datos, que corresponde pues ya a la primera actividad como tal de estadística. La otra era solamente la de reflexión. Ni siquiera hemos como empezado a hacer las actividades que corresponden con estadística como tal. Así que, muchachos, recuerden, hasta hoy a medianoche tienen plazo, se amplió el plazo para esas actividades de reflexión. Y nosotros nos volveremos a ver para estadística el viernes 6 de junio. Volvemos a tener formación, ¿listo? Viernes 6 de junio. Tenemos formación y seguimos, así seguimos ya, seguimos un martes 10 de junio, viernes 13 de junio también volvemos a tener, y terminamos entonces en julio también tenemos, ok, bien, bueno, terminamos el resultado del 11 de julio, viernes 11 de julio. Listo. Entonces, vamos a empezar a poner fechas, muchachos. Esta primera actividad, por favor, la vamos a desarrollar hasta el viernes 6 de junio. ¿Listo? Viernes 6 de junio, evidencia, instrumento de recolección de datos. Les voy a colocar aquí en el WhatsApp de una vez. Entonces, fecha límite de entrega. Viernes 6 de junio de 2025. ¿Listo? La evidencia de instrumento de recolección de datos, que es la primera. Después, la segunda, la evidencia de selección y recopilación de datos. Fecha límite de entrega. Entonces, si esa está para el 6, la otra la podemos dejar para el viernes 13 de junio. Viernes 13 de junio de Instructor, 2025. Sí, ¿por qué eso tan seguido? ¿cómo así que por qué eso tan seguido? Una semanita. Sí, es que se supone que en esta primera actividad ustedes ya vienen trabajando a la par de esas preguntas de reflexión. Y la última, entonces, la vamos a dejar ahí como para que no lloren tanto para el viernes 4 de julio, la última, el video, ¿listo? Viernes 4 de julio. Viernes 4 de julio, fecha límite de entrega. Viernes 4 de Eso sí, julio. papá, ¿cierto? ¿Cómo? Eso es en las normas APA, ¿cierto? ¿Cómo así que no? ¿Qué tal?
sea, antes con mayor razón con Norma Zapa, después de haber visto esa tremenda clase. Además, listo, muchachos. Igual ustedes saben que pues esas fechas, ¿no? Las vamos a estar también revisando constantemente. Tenemos también, si terminamos el 11 de julio, entonces podemos estar de pronto revisando ahí si necesitamos más adelante alguna ampliación con las fechas de entrega, con algún material adicional que tengamos que revisar, con preguntas, con inquietudes, listo. Entonces, quedo atento a sus inquietudes. Espero que les haya servido bastante esta revisión. Y si no hay más dudas, pues damos entonces también por terminada la sesión de hoy, muchachos. Nos vemos próxima sesión. Sería sí, efectivamente, el viernes, ya nos vemos en junio. El viernes 6 de junio es la Sí, próxima sesión. con la primera entrega ya realizada. Muy bien. Ay, no. Me Listo, acabo de muchachos. estresar. Muchas gracias, pues, para todos y una feliz noche. Que les Feliz va muy Gracias, noche. bien. compañeros. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, feliz noche. Feliz noche, instructor, que esté muy bien. Chao.